Así pasó, el podcast del Canal de Panamá. Bienvenidos al podcast Así pasó del Canal de Panamá, episodio 3. Damos la bienvenida de nuevo a José Jackson. Gracias. Y vamos a estar hablando ahora sobre Panamá, Laboratorio del Urbanismo Americano, tema que comenzamos a esbozar en el capítulo anterior. Y yo creo que en esa nota de Panamá como el Laboratorio del Urbanismo Americano, y volvemos a traer en relevancia la importancia de Panamá y dentro de esa universalidad de los eventos. Panamá es clave en el urbanismo americano, entendiendo de que este ejercicio de fundación de ciudades que ocurre en América no ocurre en ningún otro lugar del planeta ni en ningún otro momento. O sea, los españoles llegan aquí en un planteamiento de tabula rasa, de tablas sin nada, y entonces organizan las nuevas ciudades americanas. Y yo creo que en ese contexto valdría la pena hablar de la ciudad de Natá. La ciudad de Natá es la segunda ciudad de importancia, digamos, fundada en el Pacífico de América, que cumple el otro año 500 años también de historia fundacional. Y Natá tiene también, entre otras curiosidades, de tener creo, y si no me equivoco, la iglesia más antigua que está organizada, fundada en el Pacífico de América, que todavía está dando misas en el continente americano. La Basílica Menor de Santiago Apóstol de Natá de los Caballeros es la obra arquitectónica, cultural, religiosa más antigua en funcionamiento del litoral pacífico americano. Su construcción inició en 1522 y duró cerca de 100 años. Y que también es otra ciudad fundada por Pedro Díaz Dávila. Pedro Díaz Dávila era el que venía con la cartilla del rey, con las normas fundacionales de la ciudad en América, y así funda pues Ciudad de Guatemala, funda Granada, funda otras ciudades importantes en Centroamérica, y Natá quedó como truncado en esa mirada y en ese interés del urbanismo americano, y todavía pues es posible ver en Natá parte de esa herencia urbana de la ciudad americana y de Natá. Y las ciudades se organizaban siempre en la plaza. Estaba la iglesia, que era el segundo poder, el primer poder importante en esta jerarquía de la corona. Del otro lado estaba el cabildo, que era el cabildo, que era la parte administrativa. Tipo el gobierno. Tipo gobierno, el antecedente del municipio, etcétera. Okay. En un costado de la plaza estaba la plaza, y los otros dos espacios que eran reservados en los otros dos costados de la plaza eran reservados para la gente más rica y notable. Entonces la ciudad se comenzaba a organizar de manera concéntrica. Los que estaban pegados en la plaza eran los más ricos, los más importantes, y a medida que te ibas alejando de la plaza ibas perdiendo importancia y prominencia dentro de esta organización social. Entonces aparecen, digamos, que no son nuevos, los barrios del arrabal, y la gente que estaba, pues, que vivía lejos de la plaza y que eran los más desposeídos, negros, esclavos, indígenas, porque acuérdate de que siempre entonces en este proceso de conquista y colonización nosotros también tuvimos otros ingredientes que hablan de la textura de tu pelo, por ejemplo, ¿no? de los rollitos. De los rollitos, y entonces dentro de estos esquemas de poderes y de organización espacial y ciudades, pues aparecieron la mano de obra esclava, que fue importada una vez que los indígenas fueron diezmados en los primeros años del contacto. Te veo que quieres hacer. Sí, que me pareció muy interesante lo que dijo, y quiero resaltar, porque acabé de caer en cuenta de que en el centro estaba la iglesia, estaba el cabildo, estaba los más ricos, y de ahí para afuera. Para afuera, exactamente. Entonces, si uno se pone en casco, eso ocurre. Está la Plaza Catedral, que está la catedral. Así es. Está el edificio del municipio. Así es. Y ahí todo lo demás. En esto ya estaba en la villa. Y en la villa está la iglesia. Así es. Está cosa del gobierno. El municipio. El municipio. Y de ahí para afuera. O sea, se repite. Ese esquema se repite y se repitió aquí en Panamá, se repitió en Natá y se repitió en todas las 500, 600, 700, 800 ciudades que se fundaron
en todo el continente americano. Pero la idea fue para aquí. O sea, la idea vino para Panamá. La idea nació aquí en Panamá y de Panamá se reprodujo a todo el continente americano. Volvemos a hablar de Panamá como evento universal y como dice este título del podcast, Panamá, Laboratorio del Urbanismo Americano. Así pasó, entiéndelo ahora para que entonces veas cómo es hoy, que no fue distinto a lo que fue en la época de las colonias. Claro. No, y me imagino pasa en las tablas también. O sea, pasa en un montón de ciudades de Panamá y uno que ni por enterado. Así mismito es. Pero también pasa una cosa bien interesante porque las ciudades también tienen esa heterogeneidad de gentes. Hace un rato te estaba diciendo, hace un minutito, del tema de la población indígena, de la población africana. Okay. Los indígenas fueron diezmados de los territorios americanos y por lo menos Panamá. Los cuevas, que eran los que estaban aquí, desaparecieron. Y los indígenas eran parte de la mano de obra esclava que se dedicaban pues a la pesquería de perlas en el archipiélago de las perlas, porque tú sabes que las perlas se llaman las perlas por la cantidad de perlas que ahí había. Y contadora era porque se contaban las perlas. Entre otras cosas, y también donde los piratas también contaban los tesoros, dicen también las historias. ¿Serio? Pero bueno, de las perlas hay también esta historia bien interesante, que hay una perla que se llama la Peregrina. La Peregrina es una perla que se lleva Isabel de Bobadilla desde América de manos de Pedrarias Dávila. Era una perla en forma de pera. Que al final la perla terminó en manos de Richard Burton, que se la regala a Elizabeth Taylor. Esa perla se la come el perro de Elizabeth Taylor, y hay toda una historia de la historia de la Peregrina. Tú la ves pintada en los lienzos. Si vas al Prado, en el Museo del Prado, tú la ves en las pinturas de Tiziano, y tú lo ves engarzados en la ropa de los reyes. La Peregrina es la perla más famosa del mundo, extraída de las aguas del Golfo de Panamá. Estuvo en posesión de la corona española hasta principios del siglo XIX. Cuando Napoleón invade España, la joya es llevada a Francia en 1812. Posteriormente, es vendida a un noble inglés. En la actualidad, pertenece a una colección privada. De Napoleón, cuando te contaba de que invade España, allá están los lienzos pintados por Velázquez y Tiziano de la famosa perla peregrina que fue pescada en el archipiélago de las Perlas de Panamá. Pero bueno, esos son historias y cuentos un paréntesis interesante. Un paréntesis interesante, porque volvemos a que Panamá está lleno de anécdotas y de historias universales. Entonces seguimos con las ciudades, que esto fue el copy-paste para todos, para toda América. Para todos. Entonces hay una impronta de población negra, que es de origen africano, y cuenta la información histórica cuando se hace el primer censo de población en Ciudad de Panamá, que cuenta de que el 70% de la población de Ciudad de Panamá no es que era negra, Jackson, eran de origen africano. Eran afrodescendientes. No, africanos. Hablando principios del 17, africano. Y hay otros trabajos de Toshi Sakai, este cineasta japonés que hizo unos trabajos sobre el cimarronaje. Hay información, o sea, Guinea, Congo, Sape, todos estos nombres, y hay una gran toponimia del Istmo de Panamá, que no es que son nombres negros, son nombres que evocan a lugares en África. O sea, nosotros somos mayoritariamente africanos, y las ciudades y la ciudad de Panamá también estaba compuesta de una gran población mestiza, negro y africana. 1770, 11% de la población de Ciudad de Panamá eran blancos. 11%. Solo 11%. 11%. O sea, el resto era negro, indígena y mulato. O sea, que aquí cuando estamos hablando de independencia de Panamá de España, no es que nosotros estamos independizándonos no es que los blancos se están independizando, o sea, los negros se están independizando. Y hay otras historias también que vienen sobre el asunto del miedo, porque Panamá 1821, Panamá es de los últimos países que logra independizarse de la corona. Pero ¿por qué
De los últimos. De los últimos, claro, porque ya Centroamérica se había independizado, en Sudamérica se había independizado, Bolívar ya se había independizado, porque como el grupo de blancos tenía el control de la ruta de tránsito, todos los ejércitos que pasaban a defender la corona pasaban por aquí. Entonces el negocio transitista que venía desde la Feria de Portobelo y todo este negocio estaba en manos de estas oligarquías y de esta población blanca. Y no lo querían perder. Y no lo querían perder, pero además tenían miedo, porque ¿qué pasó? Haití cuando se independiza, los negros se sublevan y le cortan la cabeza a los blancos. Entonces el miedo, que fue una de las cosas que se apoderó y ralentizó la independencia en Panamá, fue el miedo a que los mulatos y los negros se les subieran encima y los blancos perdieran los privilegios. Entonces los blancos vivían en este intramuros de la ciudad. ¿Cómo era una chantín de los intramuros? O sea, ¿qué tenían de diferente con la gente de afuera? Yo creo que hay información sobre el tema, pero las casas de los de adentro no se diferenciaban mucho de las de afuera. Panamá era una ciudad sucia, Panamá era una ciudad inmunda. ¿Serio? En las crónicas hablan, aquí no había servicios sanitarios, aquí no había gestión de desechos. ¿Cómo hacían? Las cosas las tiraban por la ventana y tú podías estar al riesgo de que te cayera una cosa de la vasenilla encima y entonces... Pero en el intramuro, o sea, en el área... Adentro, y en lo que es San Felipe ahorita mismo, ahí no había acueducto, ahí no había alcantarillado, ahí no había agua. La ciudad se quemó como 7 veces. Y no había agua. ¿Para qué mal olor será? Oh, esa cosa era terrible. Yo no me lo quiero imaginar. ¡Qué porquería! ¿Por qué? Entonces no había agua potable porque el agua era escasa. El agua se sacaba del Río Grande y de los arroyuelos del Chorrillo, del Ancón. Había una fuente de agua del Chorrillo. El agua se vendía en borbotijas. Habían gente que se dedicaba a vender agua, pero el agua no era suficiente. Habían aljibes que eran un poco cosecha de agua, eran depósitos subterráneos de agua de lluvia y habían pocos pozos de brocal. Eso está bien documentado y faltaría como mucho más historia y más profundización en esos temas sobre el tema del agua. Pero Panamá era una ciudad que tenía problemas con el agua desde entonces, tenía problemas sanitarios, de alcantarillado, de gestión de basura, habían enfermedades, habían... Y qué raro, siendo una ruta tan transitada de tanta gente y todavía siendo parte de los españoles. Así es. Hubiera tantos problemas. No, y también me imagino que ya agarraban agua porque se iban a navegar. O sea, no sé. Sí, también el agua se tenía que cargar en los barcos. Incluso si tú vas al sitio de Panamá Vieja, hay un sitio bien interesante que es el aljibe de las monjas de la Concepción, que es un depósito subterráneo que tú puedes ver cómo las monjas negociaban ya con el tema del agua en Ciudad de Panamá. Suave, las monjas hicieron business con el agua. ¿Cómo no? Ahí tú puedes ir a ver el aljibe de las monjas de la Concepción, y si no eran de las monjas de la Concepción que vendían el agua, entonces que hacían negocio, claro que sí. ¿Y se las vendían entonces a la gente que en la ciudad, que para consumo propio del convento y para venta también en la ciudad? El tema del agua siempre fue un tema álgido, importante y un bien escaso en Panamá, y el agua pues al final de cuentas también sigue siendo una constante en el siglo XX para el tema de continuar con este tema de la comunicación entre los océanos. Acuérdate de que el canal de Panamá es un canal de esclusas de agua del río Chagre, y el agua entonces aparece como otro elemento clave dentro de todo este engranaje y dentro de esta visión, y otro elemento importante para hablar en esta efeméride del Bicentenario. Recuerda aquí en el podcast, Así Pasó, del canal de Panamá, en las redes Spotify y YouTube. No se pierdan aquí, y vamos a seguir hablando sobre los temas del agua y la comunicación interoceánica. Total, vamos para allá. Seguimos viéndonos.